Les invito a abrir sus Biblias en esta mañana, en esta tarde, a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Mateo capítulo 27. Algunos años en la Pascua no hablamos necesariamente de los evangelios, de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección, porque si estamos en pleno estudio de otra cosa, a veces el Señor dice continúa con eso, pero desde hace varias semanas tenía algo en mi corazón para compartir, lo vamos a ver el día de hoy. Mateo capítulo 27. A veces siento que al leer la historia de la crucifixión, que olvidamos algunas cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo, muy cerca a la ubicación, pero que ocurría año tras año entre los judíos. Y me refiero a el sacrificio de los corderos que estaba sucediendo en la misma hora de la muerte de Jesús dentro de del templo, a varios metros de donde estaba colgado. Y el propósito de todo eso, porque Dios tenía desde el principio a los judíos ensayando cosas que iban a venir un día. Y los ensayaban y ensayaban y ensayaban y ensayaban para meter dentro de ellos ciertos conceptos. Ahora, el tiempo en que fue crucificado Jesús fue el tiempo de la preparación para una fiesta de 8 días de los judíos, de los panes sin levadura. Y en preparación para eso, fueron mandados los judíos traer un cordero macho del primer año, lo más probable de los que habían recién nacido, ya era la primavera en Israel. Y cada familia llevó su cordero al templo, normalmente la cabeza de la familia, lo llevaron con el sacerdote, hicieron el sacrificio degollando el animal y luego pues ofreciendo, imagínate, 120,000 animales entre las 3 y 6 de la tarde de ese mismo día. Imagínense la cantidad de sangre. Han encontrado en el templo canales específicamente para manejar las cantidades impresionantes de sangre que estaban generando con ese ejercicio, que era
un ensayo para apuntarles hacia un sacrificio, un solo sacrificio que venía en el futuro. Pero ese día, ni siquiera sabían, la mayoría, estaba ocurriendo en ese momento. Así que imagínense los rituales que cumplían año tras año tras año, todos apuntando hacia la misma cosa. Todo lo que hicieron gritaba a ellos de su necesidad de un Salvador. Y estaba ocurriendo a pocos metros de donde estaban haciendo su sacrificio. Imagínense, si es el 24 de diciembre, todo el mundo corriendo aquí y acá, es que tengo que hacer esto, y en 2 horas llega mi tía y su familia, y tengo que hacer y tengo que comprar todavía. Ay, se me olvidó. Ellos estaban haciendo exactamente la misma cosa sin entender lo que estaba ocurriendo tan cerca de donde estaban. Así que vamos a leerlo empezando en Mateo 27:33, lo que está ocurriendo en una colinita fuera de la ciudad de Jerusalén. En ese momento, dice verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Qué interesante. Que la muerte fue derrotado en un lugar que se llama el lugar de la calavera. Pero hay muchos paralelos que encontramos en toda esta historia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que anterior a este momento le pusieron sobre la cabeza de Jesús una corona? Pero no era una corona de reyes, era una corona de espinas. ¿Saben el significado de eso? Si se acuerdan, en Génesis 3:18, la maldición de la caída que cayó sobre toda la humanidad fue uno que decía: espinos y cardos va a producir. Era un recordatorio de que este rey había derrotado la maldición de la caída. Así que a través de todo esto encontramos simbolismo de lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Eso quiere decir algo amargo. Nos explica mejor Marcos cuando dice que estaba mezclado con mirra, que daba un efecto narcótico. O sea, básicamente le estaban ofreciendo algo para lidiar con tanto dolor que estaba por experimentar. Pero lo veo interesante que lo negó. Dijo: no, yo tengo que sentir todo lo que tengo que sentir. Yo tengo que experimentar la plenitud de este castigo que es por ellos. Y lo negó. Verso 35. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Recuerdan que durante toda la vida y ministerio de Jesús está cumpliendo
profecías, algunos que tenían cientos de años, y cumpliendo uno tras otro, tras otro. Aquí Mateo hace una referencia, como hace en todo su evangelio. Mateo está dirigido a los judíos, por eso cita muchos versículos del Antiguo Testamento, más que Marcos, por ejemplo, que está más dirigido hacia los griegos. Entonces menciona el pasaje del Antiguo Testamento, específicamente de Salmo 22, que habla acerca de esto. Y en unos versos más vamos a regresarnos a Salmo 22. Así que lo voy a dejar ahí por ahora. Dice, y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hubo una discusión acerca de ese letrero, pero sirvió con mensaje profético a todo el pueblo. El que está muriendo aquí es Rey de los judíos. No fue por accidente que pusieron ese letrero. Y los judíos dijeron, no, ponga ahí, él dijo, yo soy Rey de los judíos. Y yo creo que le hizo reír por dentro a Poncio Pilato y dijo, no, lo que es escrito, sin entender lo que se estaba publicando a todo el mundo desde ese sitio. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¡Qué paciencia! Yo creo que yo hubiera bajado volando de ahí. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si ese Rey de Israel desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Creo que brinqué el verso 40, ¿verdad? Que también le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahorita regresamos aquí, pero vamos a Juan capítulo 2. Vamos a ver cuándo lo dijo y en qué contexto. Amados, entiendan una cosa. Lo que él estaba haciendo anterior a esto
y ahora en este momento fue voluntario. Nadie le quitó su vida. Esto no es la historia de la injusticia del sistema y cómo esto no es eso. Eso es la historia de uno que nació para morir y por el pueblo iba a morir. Así que lo que está sucediendo aquí es algo voluntario. Nadie le está quitando la vida. En cualquier momento pudiera haber bajado de ahí y revelado quién era. Pero tenía que continuar. Como dije, yo hubiera volado de ahí. Pero él estaba pensando en Sandro, estaba pensando en César, estaba pensando en Scarlett. Por eso se quedó. Pero ¿qué es esto que están citando que él dijo? Lo encontramos en Juan 2:18. Él acaba de causar un alboroto en el templo. Es interesante que la gente, todos imaginan a Jesús como que, no, Jesús es de peace and love. ¿Sabes una cosa? Te aseguro, cuando estaba volteando las mesas de los que cambiaban dinero, cuando hizo un látigo de cuerdas y empezó a echar fuera del templo los que estaban comprando y vendiendo ahí, que no lo hizo con una sonrisa en la cara. Así que después de este evento, dice verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, ¿qué señal va a dar que las cosas que él hace son de Dios? La respuesta fue, destruye este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. ¿Y qué dicen? Verso 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Tienes que entender esto acerca de la resurrección. Que la resurrección fue la prueba de que todo lo que dijo Jesús fue cierto. Una semana antes vemos a Jesús entrando en Jerusalén sobre un animal prestado. ¿Sabes qué? Uno pudiera haber buscado, encontrado y dicho, ya voy a cumplir esta profecía y subido para entrar. Puedes decir, no, pero eso que pasó a lo mejor era coincidencia y esto quizá lo organizó. Y puedes decir eso si quieres, pero ¿sabes una cosa? No se finge la resurrección. Y lo que Jesús está diciendo cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué prueba tienes? Y dice, fácil. Destruye este templo. La Escritura dice que nosotros hoy en día somos templo del Espíritu Santo. Dice, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue algo que no puedes fingir.
Verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. 3 días dices. Sí. Viernes, sábado y domingo. Hay un problema. Mateo 12. En Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal otra vez que autenticaba todo el mensaje y el ministerio de Jesús fue la señal de Jonás y la señal de que iba a estar dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Viernes, sábado, domingo. Eso no funciona. ¿Nunca te ha ocurrido eso? No cabe en 3 días y 3 noches, ¿verdad? No importa cómo lo cuentas, no cabe. ¿Saben por qué? Porque no murió un viernes, murió un miércoles. Se los voy a enseñar. Una pregunta. Todos los años, el 25 de diciembre cae ¿en qué día de la semana? Varía, ¿verdad? Unos años es domingo, unos años es miércoles. La Pascua y lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo en el día 14 de Nisan en el calendario de los judíos. Todos los años, el 14 de Nisan, se sacrificaba lo del cordero. ¿En qué día caía? Dependía del año. En este año cayó en un miércoles. Pero pastor, no puede ser, porque dice la escritura que tenían que apresurarse, porque el siguiente día era el sabbat, o sea, el sábado, o sea, el día de descanso. Sí es cierto que dice eso, pero ¿sabes una cosa? No solamente era día de reposo el sábado,
Porque la escritura habla en otros lugares de que los festivales de los judíos también eran días de reposo. Todos ustedes me están viendo con duda, así que necesitamos verlo. No quiero brincar nada. Ok. Levítico 23. Una vez que establecemos esto, luego voy a dar la explicación. Levítico 23. Déjame decirles, el día 14 de Nisan, cuando hicieron el sacrificio para celebrar la Pascua, no era día festivo para los judíos. Si fuera así, no le hubieran crucificado ese día. Hay varias cosas que no hubieran sucedido. Ese día no era día festivo, pero estaban preparando para 8 días de los panes sin levadura, recordando la presura con que salieron de Egipto. Vamos a leer esto en Levítico 23, empezando en el verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ya va a dar los festivales de los judíos, pero empieza con el séptimo día de reposo. Dice verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de ¿qué? Reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Muy claro. Yo creo que uno de los conceptos más entendidos acerca de los judíos es que observan el día de reposo. Ok. Luego sigue. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entre las 2 tardes quiere decir entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Esos son las horas en que están matando a los corderos en el templo. ¿Qué día del mes? 14. Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué está describiendo? Un sábado, un sabbat, un día de reposo. El día 15 del mes, matas al cordero, el próximo día es día feriado. Está usando las mismas palabras que usa para describir el sabbat. El primer día tendréis santa convocación, 15 Nisan. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceráis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, es un festival de una semana
Y el primer día y el último día es un día especial. Un día de descanso. 15 y el 21 de Nisan. No el coche. Así que imagínate esto. ¿En qué año cae 14 Nisan cada año? Varía, así como el 25 de diciembre. ¿Ok? Pero el primer día de la fiesta de panes sin levadura es convocatoria, es día de reposo, es de descanso obligatorio. No es el día de reposo semanal, pero sí es un día de reposo. Así que el miércoles 14 de Nisan, entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde, se muere Jesús en la cruz. Rápidamente, porque recuerdan que los días de los judíos empieza al atardecer. Es 14 Nisan, pero pronto va a ser 15 Nisan, que es un día de reposo obligatorio. Tenemos que enterrarle rápido. Lo ponen en la tumba. Próximo día, ya no todavía es de los 7 días de pan sin levaduras, pero ya no es reposo obligatorio. ¿Qué hacen? Se levantan las mujeres, corren al mercado y compran las especias y todo lo que necesitaban para preparar el cuerpo de Jesús. Están moliendo especias y resinas. Es mucho trabajo preparar un cuerpo de acuerdo a cómo lo hicieron los judíos. Y pasan ese día preparando todo. Así que miércoles se muere. Jueves descansan. Viernes preparan. Llega ahora el día de reposo obligatorio, el sábado. Terminando eso, temprano en el primer día de la semana, ahí sí los dice, van a preparar el cuerpo. Así que vamos a considerar esto. Ponen a Jesús en la tumba el miércoles en la noche, justo mientras está bajando el sol. El jueves en la noche es un día completo, día y noche. El viernes, 2 días completos, día y noche. El sábado, 2 días completos, 3 días completos, día y noche. Se pone el sol, ya es el primer día de la semana y en las próximas horas resucita. 3 días y 3 noches. ¿Sabes lo más fantástico de todo esto? Si tú calculas los días, Él resucitó en la madrugada del 18 de Nisan. ¿Sabes qué otra cosa ocurrió el 18 de Nisan? Israel cruzó por el mar. Si tú calculas cuándo hicieron el sacrificio del cordero y la noche que pasaron en sus casas con sangre en la puerta, se pararon el próximo día, se fueron. Y si tú sigues los viajes, cruzaron el mar en las mismas horas en que resucitó Jesús, años después, en el mismo 18 de Nisan. Conociendo a Dios, ¿tú crees que eso era coincidencia? Yo tampoco. Así que no solamente fue día de reposo el sábado de cada semana, los días festivos más importantes de los judíos también los llamaron
días de reposo obligatorio, santa convocación. Y eso fue lo que pasó. Se muere, lo ponen en la tierra porque viene día santo, día de reposo obligatorio. Pasa ahí el jueves, preparan todo lo que tienen que preparar para su cuerpo. El próximo día, luego tienen que descansar otra vez porque es el sábado o el día de reposo obligatorio semanal. Y luego, el siguiente día, se levantan temprano y van a la tumba. 3 días y 3 noches, exactamente como él dijo. Vamos a continuar en Mateo. Mateo 27. Nunca he entendido por qué en muchos dibujos muestran que los que están al lado de Jesús están atados a la cruz, pero él clavado. Tenían una manera para matar, pero lo que no hicieron fue traspasar sus manos. En el siglo XVI hubo un doctor que hizo unas pruebas con cadáveres, era muy ilegal en aquel entonces, y descubrió que la mano humana no sostiene el peso del cuerpo. Pero la palabra griega que habla de mano refiere desde aquí hasta la mano. ¿Dónde pusieron el clavo? No aquí. Lo pusieron aquí. La crucifixión fue diseñado para el máximo dolor del reo. Hay un hueco aquí entre la ulna y el radio del brazo. Hay un hueco aquí. Y adivina qué pasa por ese hueco. El nervio radial, el nervio principal para toda la mano. Si tú pasas un clavo aquí, el resultado inmediato es una constricción así, con calambres inconcebibles. El segundo que lo pones, hasta que se muere esa persona, está en un puño forzado y con calambres que no se paran, porque está rociando ese nervio radial. Y eso sí, fácilmente sostiene el peso del cuerpo. Así que más bien, prefiero los dibujos y las fotos en que muestra que está clavado de las muñecas. Ok, vamos a seguir leyendo. ¿Alguno de ustedes todavía está en... ¿Se murió un miércoles? Continuamos. Se están burlando de él. Y en verso 44, Mateo 27, 44, dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los ha mencionado anteriormente,
en verso 38, ahora vuelve a mencionarlos. Mateo es uno de los 3 evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas cuentan básicamente la misma historia de 3 diferentes puntos de vista. Algunos anotan ciertas cosas, algunos anotan otros. Es como, tengo un libro en inglés que se llama La vida de Cristo en estéreo. Y está hablando de que si tú escuchas a una canción en estéreo, quizá lo que viene de este oído es diferente a este oído. Es una sola canción, pero viene de... Y así son los evangelios sinópticos. Así que Mateo, Marcos, Lucas están diciendo lo mismo, pero de diferente punto de vista. Si hay un accidente aquí en Paseo de la Cruz y Héroe de Nacosari, y lo ve una policía, un abogado, un médico, un aseguradora de coches, cada uno va a recordar cierto detalle diferente. La policía va a hablar de quién andaba mal. El del seguro va a decir, no, pues pasó esto. El médico va a hablar acerca de las heridas y cómo se lastimaron y cómo se trasladaron. Así que así son los evangelios sinópticos. El que es diferente, creo que mencioné esto la semana pasada, es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan fue escrito mucho después de los otros 3. Y Juan no está tratando, de hecho dice, no se puede hablar de todo lo que hizo. Yo he puesto lo necesario para que crees. Por ejemplo, les dije que dice en capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida, y luego vemos la resurrección de Lázaro. Dice, yo soy el pan de vida, y vemos la multiplicación de los panes y peces. Así que Jesús dice algo y luego Juan lo ilustra con un milagro. Así que vamos en este momento para ver algo que mencionó Juan, que no mencionaron ninguno de los otros evangelios. Se encuentra en Juan. Si pudieran ver mis apuntes hoy, estarían de risa. Yo no puedo reírme porque no puedo encontrar lo que busco. Where did I put it? Fue muy bonito todo lo que dije acerca de Juan, pero no está en Juan, está en Lucas 23, por eso no lo encontré. Gracias por ser paciente. Los de las clases de cimientos saben esto, pero mi problema es que estudio demasiado y luego no me dejo tiempo para escribir bien lo que estudia. Entonces yo sé que está ahí, pero quién sabe dónde está. Vamos a ver lo que pasó con estos. Mateo nada más dice, pues le dijeron lo mismo los que estaban colgados al lado de él. Pero hay un poco más de explicación aquí en Lucas 23. Vamos a empezar en el verso 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aun
¿temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, un día en el futuro, cuando llegas a tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué es eso? Es una declaración de fe. Y Jesús responde, y otra vez les recuerdo lo que he dicho muchas veces, que en aquel entonces el griego koine, en que está escrito el Nuevo Testamento, estaba escrito en puros mayúsculas y sin puntuación. Así que la puntuación que encontramos en la Biblia fue añadido por los traductores para ayudarnos, pero a veces no nos ayuda. Él dice: acuérdate de mí en aquel día cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, si tienes tu Biblia y tienes una pluma, puedes quitar la palabra que, porque no está en el griego. Dice: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba en el paraíso hoy, ese día. Dijo: acuérdate de mí un día futuro que va a venir. Dice: no. ¿Sabes qué? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Piensa. Ajá. Piensa por un momento en este Señor. Condenado fue a la muerte. No fue buen niño. Nunca se bautizó. Nunca diezmó. Nunca leyó su Biblia. Si quieres ver un cuadro de la gracia de Dios, está ahí. ¿Qué hizo para merecer? ¿Se comportó bien? No hacía nada. No iba a ningún lado. Tenemos este concepto de que no es la gracia de Dios, sí, pero luego te tienes que comportar, te tienes que hacer. No. Obedece porque te conviene. Pero no depende de eso tu eternidad. ¿Qué pasó con este? De los peores criminales. Pastor, no diezmó nunca. No, nunca. ¿Pero cómo? Nunca se fue, nunca pisó una iglesia. Imagínate. Si tú quieres ver un cuadro de la gracia de Dios, ahí está en la cruz. Lo estás viendo. Wow. Regresamos a Mateo 27.
Dice verso 45. Y desde la hora sexta, o sea, de las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y durante este tiempo, Dios está derramando sobre él todo pecado que jamás cometerá el ser humano. Todo fue derramado sobre él. Muy interesante, Mateo, Marcos y Lucas, todos los tres hablan de estas tinieblas. Y he escuchado gente a través de los años decir, yo sé, fue en eclipse. Hay un problema. Porque el eclipse total más largo que puede existir es de 7 minutos 32 segundos. No puede ocurrir un eclipse total más que eso. Esto fue durante 3 horas, no fue eclipse. De hecho, descubrimos que fuera de la Biblia hay otros que hablan de este mismo evento. Dicen que se veían las estrellas de día. Durante unas horas no era ningún nube. Hubo tinieblas sobre la tierra durante el espacio de 3 horas. Y si todavía quedas con la duda, los judíos manejaban, hablé de esto el domingo pasado también, manejaban un calendario lunar. Cada mes tenía entre 29 y 30 días. Y el primero del mes correspondía a la luna nueva. ¿Qué es una luna nueva? Aquí está la tierra, aquí está la luna, ahí está el sol. Es nueva porque todo el lado que no podemos ver está iluminado por el sol y nuestro lado está oscuro. Eso es cuando empezaban los meses, pero estamos en el 14 del mes. La luna no está aquí, la luna está aquí. Sol, tierra, luna. Es imposible tener un eclipse bajo esas circunstancias. No fue eclipse. No fueron nubes. Dice verso 46, cerca de la hora novena, la hora en que empezaron en el templo, a unos pocos metros de donde estaban, sacrificar los corderos. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante las 3 horas anteriores, Él, como dice en 2 de Corintios 5, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Fue derramado nuestro pecado sobre Él. Y en ese momento, por primera vez en su vida, experimentó separación de su Padre. Porque lo mismo que te separa a ti de Dios, tu pecado es lo que separó a Jesús. Y en ese momento dijo algo muy importante. Dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba pasando un tiempo de duda. ¿Qué estaba haciendo?
estaba citando un salmo. Y no cualquier salmo, estaba citando el Salmo 22. Vamos a verlo. Salmo 22, Salmo de David, verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si ves las palabras en hebreo, Elí, Elí, lama sabactani. Pero espera, pastor, ¿no hablamos hace unos minutos acerca del Salmo 22? Sí. Otra vez una pausa. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si tú lees Salmo 22, estás leyendo la historia de Jesús en la cruz. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Estás sorprendido que he hecho pecado por nosotros, que Dios le dio la espalda? No. Está diciendo, observa, está ocurriendo ante tus ojos, Salmo 22. Mira lo que, nada más voy a sacar unas cosas de aquí, verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Empieza a hablar de los demonios que le rodeaba. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Estaba diciendo, aquí delante de tus ojos, estás viendo el Salmo 22. Es interesante, Salmo 22, 23 y 24 van juntos. Salmo 22 habla de la cruz, Salmo 23 habla de la paz cuando entrega su alma al Señor. Salmo 24 habla de la resurrección y cuando ascendió al Padre, alzad, oh puertas, sus cabezas y entrará el Rey de Gloria. Pero eso es otra historia. Regresamos a Salmo 27, a Mateo 27 o nunca voy a terminar. Verso 47. Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Definitivamente no eran judíos. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empampó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Lo que llama aquí vinagre realmente era un vino muy barato. Pero le impidieron. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Descubrimos
lo que dijo en Juan 19, dijo, consumado es. O sea, se terminó. La Escritura dice que Él mismo es la propiciación para nuestros pecados. ¿Sabes qué quiere decir propiciación? Una desviación de ira. O sea, debe caer aquí, pero cae aquí. Él es la exhaustión plena de la ira de Dios. No cayó sobre ti, pero debería haber caído sobre ti. Estaba cayendo el rayo y en vez de pegarte a ti, pegó a tu esposa. Ella es la propiciación. Consumado es y consumado fue. Tú no tienes que añadir nada a lo que hizo. Y hemos leído el día de hoy nada más para llegar a este verso, verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y voy a leer un verso más para terminar ahí, y luego pues vamos a hablar un poco de este pasaje. El centurión, el romano, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechos, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Muriendo entre las 2 tardes, las 3 y las 6 de la tarde, al mismo tiempo que estaban muriendo miles de corderos dentro del templo como ensayo de este sacrificio. ¿Qué dice aquí? En el verso 51. Fascinante, aparece otra vez en los 3 evangelios. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué significa eso? A lo mejor identificas este mueble. Creo que lo vi en un catálogo de muebles Excel. Sería muy bonito en mi sala. No. Eso es el arca del pacto. El mueble más sagrado en toda la historia del hombre. Ahí moraba la presencia de Dios. Viajaba con Israel a través del desierto. Luego estuvo un tiempo en la tierra prometida hasta que Salomón le construyó casa y lo metieron ahí. Como dije, representa la presencia de Dios. Hubo un problema. El problema fue que esa presencia fue separada de los hombres. Y solamente un hombre, una vez al año, pudo entrar frente al arca del pacto. Llegó el sumo sacerdote, tiene sus vestidos de gloria y belleza, pero no están puestos en este momento porque entra como
uno de nosotros, representando a nosotros, y rocía sangre para parar la ira de Dios sobre el pueblo que merecemos. El resto del año estaba atrás esa presencia de un velo muy grueso. Era 18 metros de altura, el grosor de un mano. Lo más probable es que pesaba más de 1 tonelada y separaba el hombre de la presencia de Dios. Aquí está un sacerdote ministrando delante del velo en el altar de incienso, ofreciendo incienso, pero sin poder pasar el velo, sin poder estar en la presencia de Dios. Y así fue durante siglos. Una sola persona, una vez al año, entraba ahí, dicen, con una soga alrededor de su tobillo. Porque si caía muerto en la presencia de Dios, necesitaban una manera de arrastrarlo fuera de ahí. Entró ahí, ministraba, no pudo sentarse, no pudo descansar. Fue una cosa continua que hicieron. Y dice aquí que en el momento que él murió, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea, fue iniciado por Dios. Puedo verlo agarrándolo con sus manos y rompiéndolo como tú rompieras un papel. ¿Qué significaba eso? Significaba varias cosas. Y de hecho, si esto no cambia tu relación con Dios para siempre, es porque no lo has entendido. Porque en ese momento que él dejó de respirar, se rompió eso que separaba los hombres de la presencia de Dios para siempre. Dicen que hubo una profecía que el día que eso pasara, que saldría la presencia del Dios del templo. Y es cierto, porque hoy en día el templo de Dios es aquí. Y eso fue el momento. Hubo un dicho hace unos años: Elvis ha salido del edificio. Eso fue lo que pasó. Salió Dios del templo. Había habitado ahí desde el tiempo de Salomón, casi 1000 años antes, y en este momento se va. Ya no hay muro de separación entre el hombre y Dios. Ya no tenía que entrar año tras año el sumo sacerdote con sangre, sin poder descansar. De hecho, dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Pero ¿sabes lo que pasó? Durante otros 40 años, hasta que los romanos destruyeron el templo, seguían las ofrendas en el templo. Alguien tuvo que coser ese velo. ¿Cómo puede ser tan ciego? Dios lo rompió desde arriba hasta abajo. ¿Y ahora lo vas a reparar? No pasa nada. Cose. Lo volvieron a coser y fingieron que las cosas eran como antes. ¿Cómo no vieron? Las cosas cambiaron para siempre. Y mi mensaje para este día de domingo de Pascua es que las cosas en tu vida han cambiado para siempre. Por lo que Él hizo en la cruz. Él lo pagó. No lo tienes que pagar tú. Nunca fue la voluntad de Dios que repararan eso que Él rompió. ¿Cómo explicaron eso? Cose rápido, quizás nadie se dará cuenta. En ese día, todo el sistema de sacrificios, todo ese sistema de ganar el favor de Dios se acabó. Si tú recibes a Cristo Jesús, nunca vas a tener mejor favor que tienes en este momento con Él. Ah, sí, alguien me dijo una vez, pero tú eres pastor, tú tienes línea directa. ¿Cómo? ¿Dónde está eso? Ah, aquí está, segunda de Imaginaciones. Se rompió eso. Que no permitió pleno acceso a la presencia de Dios y se rompió para siempre. Dices, pero pastor, a veces siento que Dios se ha olvidado de mí. Mira lo que dice en Isaías 49. En Isaías 49, 14. Dice el Señor, hablando de Sión que representa en el Antiguo Testamento la iglesia. Dice Isaías 49, 14, pero Sión dijo, pero la iglesia dijo, me dejó Jehová,
y el Señor se olvidó de mí. Responde el Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ayer nuestra hermana Sarita dio a luz. ¿Será que hoy en la mañana de repente escucha un chillo por aquí y dice: ¿qué sonido será eso? ¿Qué cosa tan extraño? Suena como un bebé. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Obviamente no. Y dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mi Sión, ciudad mío, siempre están tus muros. O sea, continuamente piensa en ti. Ese velo que te separaba de Dios en un tiempo cuando no le conociste, ya está roto. Ya no hay nada entre tú y Él. No hay nada que impide que tú andas en relación con Él. Terminamos en Zacarías capítulo 13. Zacarías 13. Dice Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herido en casa de mis amigos. Los de ustedes que han estudiado Cimientos 1 identifican esa palabra amigo, porque la palabra amigo en el Antiguo Testamento no se usa ligeramente. Refiere a personas que están en pacto. ¿Qué son estas heridas? Y él responde y dice: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Recuerda otra vez a la iglesia. Vamos a ponernos de pie. El velo fue partido. Y el hecho de que tú tenías un mal día ayer o antier no cambia el hecho, no lo regresa a donde estaba antes. No, pero pastor, tú no sabes lo que hice. Para los que están en Cristo, yo sé que ya no existe ese velo. Ya no hay nada que te separa de la presencia de Dios, nada.
Pero quizá estás aquí y dices, para ser sincero, yo creo que no entendí la mitad de lo que dijiste, pastor. No entiendo qué significan estas cosas. El significado de todo esto es muy sencillo. Que tú tenías una deuda delante de Dios que fue imposible para pagar. Y que otro lo pagó por ti. Y que el único que necesitas hacer es reconocer que Él murió en la cruz que mereciste tú. Y puedes quedar libre. Poncio Pilato llevó a Jesús delante de muchedumbre y decía, tienen el costumbre de que yo suelto un preso. ¿Qué tal si suelto a Jesús en esta fiesta? Pero clamaron por Barrabás. Uno de los dos iba a colgarse en esa cruz. O iba a colgar ahí Barrabás o iba a colgar ahí Jesús. Y soltaron a Barrabás libre. Y quedó en esa cruz Jesús. ¿Sabes lo que quiere decir Barrabás en hebreo? El Hijo del Padre, el amado del Padre, el llamado del Padre. Es un cuadro de la iglesia liberado por el precio que pagó Jesús. Pero si estás aquí y dices, yo nunca he recibido a Cristo, yo escuché que murió por mí, pero yo no sé nada de eso. Dios en este momento tiene extendido hacia ti su mano y dice, o yo puedo pagar esta deuda, o lo puedes pagar tú. Durante toda la eternidad. Y te ofrece una salida. Un cordero inocente que muere por los pecados del pueblo. Lo ensayaron decenas de millones de veces a través de los siglos. Si nunca has recibido a Cristo Jesús y lo quieres hacer en este momento, voy a invitarte a alzar la mano y decir, pastor, ora por mí. Yo quiero recibir a Cristo. Yo necesito a Él en mi vida. ¿Ok? Vamos a orar una oración muy sencilla. Pero si es tu intención, Dios va a hacer algo sobrenatural dentro de tu corazón en este momento. Vamos a inclinar el rostro y orar esto. Padre Dios, en este momento vengo ante ti, reconociendo que soy pecador. Igual como el criminal que estaba a tu lado, merecido de la muerte y culpable ante ti.
Señor, yo quiero ese perdón. Ese perdón que extendiste sin reserva. Señor, perdóname. Límpiame. Cambia mi vida. Te invito a entrar a vivir en mí. Y te entrego mi vida en este momento. Gracias, Señor, que el que viene a ti no echarás fuera. Gracias, Señor, por empezar algo nuevo en mí y limpiar mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú acabas de orar esa oración por primera vez, te felicito, porque empiezan cambios muy grandes en tu vida si le das oportunidad a Dios seguir operando ahí.